Hola, ¿qué tal? Bienvenido al ritual del programador. Hoy haremos nuestro primer ejercicio de programación. ¿O acaso creían que no había de esto? Claro que sí. Estaremos trabajando con un ejercicio pequeño en donde abordaremos algunos conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Para ello, vamos a utilizar Apache NetBeans versión 17 y el Java Developer Kit o JDK también versión 17. Am, Vamos a trabajar diseñando una pequeña clase, una clase que se llama persona, y vamos a agregar algunos atributos para poder observar algunas características. Por ejemplo, estaremos viendo tres atributos principales que serían un ID, un nombre y una fecha de nacimiento. Por ahí estaremos viendo también un atributo adicional que sería la edad. Vamos a observar qué es lo que pasaría. Para ello, bueno, tenemos aquí nuestro Apache NetBeans. Vamos a crear un proyecto nuevo. Seleccionamos File, seleccionamos New Project y vamos a ver que tenemos tres opciones para los proyectos que más adelante estaremos detallando. Una opción es Maven y nos muestra la cantidad de proyectos que podemos realizar con Maven. Otra opción es Gradle y otra opción es Ant. Todos estos son gestores de dependencias de proyectos, aunque Ant es un gestor de proyectos que se hace de manera manual, no descarga las dependencias por internet. Aquí tendríamos que descargarlas nosotros de alguna manera y configurar nuestro proyecto. Creamos nuestro proyecto, le ponemos un nombre, que de hecho para este primer proyecto no vamos a utilizar ninguna dependencia, salvo paquetes propios del lenguaje. Entonces tenemos nombre de proyecto, la ubicación, el nombre del proyecto, de la carpeta del proyecto y el nombre de la clase principal, que también la podríamos cambiar, pero no la vamos a cambiar, la vamos a dejar así. Más adelante vamos a ver más detalles acerca de esto. Creamos nuestro proyecto. Esto, bueno, para simplificar quitamos esto de arriba y vamos a observar nuestra clase. Esta es la clase principal porque contiene una función que se llama main y es el punto de entrada de la aplicación. Todo lo que se va a ejecutar comienza a ejecutarse a partir de este punto. Vamos a crear entonces nuestra clase persona. La vamos a crear dentro del mismo paquete, que básicamente es dentro de la misma carpeta. Por estándar las clases comienzan con mayúscula. Vemos que la ubicación es el nombre de la carpeta dentro del proyecto. No vamos a tener superclases, no vamos a tener interfaces. Y volvemos a simplificar esto. Quitamos nada más este comentario. Agregamos nuestros atributos. Primero privado como integer va a ser el ID. Después vamos a agregar también de manera privada, que sería el nivel de acceso para los atributos. Este caso es un string de tipo nombre, bueno, nombre más bien de tipo string. Vamos a agregar también private de tipo date, la fecha de nacimiento utilizando el camel case o lo que se le llama notación camello. Cuando son dos palabras en el atributo, la siguiente palabra comienza con mayúscula. Aquí tenemos que importar date porque date es una clase que pertenece a un paquete particular que se llama java.util. No pertenece al paquete estándar java lang, que es de donde provienen las clases estándar de Java. Después pudiéramos agregar como un atributo de tipo entero llamado edad, pero aquí vamos a ver algunas particularidades en lo que cambio aquí el tamaño de la letra para que se vea mejor el código. Bien, vamos a notar que la edad es dependiente de la fecha de nacimiento. Entonces, ahorita son atributos. Vamos a agregar los métodos setters and getters, que son los métodos de acceso para estos valores. Pero ¿qué pasa si yo agrego un setter a la edad y no coincide con la fecha de nacimiento? Entonces estaremos creando ahí una controversia o un dato no confiable, por así decirlo, no fiable, porque si la fecha de nacimiento la edad no pertenece o no coincide con la edad que estoy notificando, es decir, yo puedo decir que nació en 1980 y que tiene 25 años y pues obviamente eso no es cierto. En fin, vamos a notar entonces que la edad es un valor o un atributo dependiente a la fecha de nacimiento. Es un caso particular, por lo tanto no vamos a tener un setter específico para la edad, sino que podemos dejarlo como un atributo, pero en casos especiales o en ciertos puntos hacer un cálculo
de la edad correctamente. Ok, entonces estamos creando ahorita el método constructor. Vamos a tener un constructor por default. El constructor por default es el que no recibe ningún parámetro, se llama igual que la clase. Y vamos a tener un constructor que va a recibir los tres atributos principales que definimos: el ID, el nombre y la fecha de nacimiento. Vamos a crear los métodos de acceso, que serían los setters y getters para cada uno de los atributos. Y en este momento estos atributos se convierten en propiedades. Las propiedades entonces se accesan específicamente a través de los métodos de acceso. Estos me van a permitir realizar validaciones en un momento determinado. Por ejemplo, que si el nombre es un campo obligatorio, lo puedo poner aquí. No lo voy a hacer en este momento. Vamos a enfocarnos específicamente al método getEdad, que va a devolver el valor entero. En este caso, en este primer paso, estamos viendo la fecha de nacimiento como tipo date, que es, como vimos hace un momento, una clase que se encuentra en el paquete de utilerías. Hay diferentes clases date. Por ejemplo, hay una en SQL que se refiere a manejar valores fechas dentro de una base de datos. Para poder crear un objeto del tipo date vamos a necesitar otra dependencia, que va a ser crear un calendario. Se puede realizar de diferentes maneras, inclusive desde un string, pero vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a suponer que necesitamos un calendario para obtener la fecha actual y otro calendario para instanciar lo que va a ser la fecha de nacimiento. Entonces creamos el calendario y vamos a inicializar la fecha de nacimiento con el método setTime y luego le enviamos la fecha de nacimiento. Con eso ya tendríamos el año, el mes y el día. Vamos a obtener esos valores. Vamos a obtener esos valores obteniendo la diferencia del año actual con la fecha de nacimiento, del mes actual con el mes de nacimiento, del día actual con el día de nacimiento, y después vamos a verificar si durante el año actual ya cumplió años o ya pasó su aniversario, por así decirlo. Entonces aquí vamos a calcular la diferencia de los meses a través del método get y le vamos a indicar el campo que vamos a obtener a través de la constante calendar.month, así como lo obtuvimos en la parte de arriba con calendar.year. Restamos al calendario de nacimiento, obtenemos el método también y usamos también el get para obtener el valor del mes del calendario de nacimiento. Usamos la constante calendar.month. Bien, de la misma manera lo hacemos con el día. Para hacerlo más rápido, copiamos el renglón y vamos a usar aquí un pequeño truco en donde vamos a ocupar doble cursor. Para no entretenernos tanto, usamos un doble cursor, que es un truco que trae NetBeans y varios editores. Después iremos viendo cómo utilizar estos atajos para codificar un poco más rápido. Ahora vamos a hacer una regla de validación. Vamos a preguntar si el mes es menor que 0, significa que no ha cumplido años, o si el mes es igual a 0, significa que estamos en el mes que cumple años, pero también tiene que cumplir que el día sea mayor o igual que 0 para saber si estamos en su fecha de cumpleaños o ya pasó su fecha de cumpleaños durante el mes. Si esta regla se cumple, cualquiera de las dos condiciones, entonces tenemos que restarle un año al campo año o year que vimos acá. Es en donde estamos obteniendo la edad, y ese es el valor que vamos a retornar. Si ninguna de las reglas se cumplen, significa que ya cumplió años en el año actual, y le ponemos este comentario para que nos aparezca también dentro de la documentación o la ayuda al momento de que nosotros vayamos a utilizar este método. Lo veremos en un momento. Guardamos y vamos a utilizar entonces nuestra clase persona en la clase principal.
Aquí en este caso no necesitamos importar la clase persona porque nos encontramos en el mismo paquete. Entonces simplemente vamos a declarar un objeto de la clase persona de la siguiente manera. Y decimos que X es un objeto de la clase persona y creamos el objeto con la palabra reservada new utilizando el constructor. ¿Sí? Ahí vemos que estamos dentro del mismo paquete, no necesitamos hacer la importación. Pero como tenemos otro constructor que recibe los valores, vamos a utilizar ese constructor para indicarle en ese mismo orden el ID, el nombre y la fecha de nacimiento. Pero aquí vamos a tener una situación. La fecha de nacimiento, como les dije, es de tipo date, es una clase que está dentro del paquete de utilerías. Entonces, para poder inicializar también la fecha de tipo date o un objeto de la clase date, vamos a crear un calendario auxiliar para inicializar el año, el mes y el día de nacimiento. Como les dije, esto se puede también inicializar a través de un string, pero me da mayor seguridad hacerlo de esta manera. Bueno, ya en un programa tendríamos que hacer algún tipo de validación o algo por el estilo. En este caso nos estaría botando a lo mejor o lanzando algunas excepciones. Por ejemplo, si le pondría el 30 de febrero o un valor que no es válido, estaría lanzando algún tipo de excepción indicándonos que hay un error al momento de inicializar la fecha. No estoy capturando excepciones, ahorita no estamos haciendo validaciones, voy a hacerlo lo más sencillo posible. Y como vemos acá, el mes lo podemos representar con constantes también. Los meses, en el caso del tipo date y calendar, van de 0 a 11, siendo 0 enero y 11 diciembre. Pero para no meternos en problemas podemos utilizar las constantes, como en este caso estoy indicando que la persona nació el 20 de mayo de 1980. Nada más aquí hay que corregir que es un calendario auxiliar, así como lo declaramos en la parte de arriba. Aquí también utilizamos el doble cursor para corregir más rápido, ahí está. Y podemos poner inmediatamente a través del método getTime, vamos a repetirlo, del calendar aux, el método getTime me devuelve el objeto de tipo date. Ahí lo vemos, tipo date es lo que retorna, damos enter. Y listo. Ahora nada más tendríamos que poner alguna manera de mostrar ese resultado o el resultado de la edad que se calcula pues a través de consola. Podemos utilizar el system.out.println, podemos concatenar algunas cadenas aquí, pero lo más eficiente es utilizar una clase que se llama String Builder. El String Builder me permite ir concatenando cadenas y crear una cadena de manera dinámica, ya que la clase string no es mutable. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que inicializo o concateno objetos del tipo string, me va a estar creando pequeños objetos, bueno, pequeños o grandes dependiendo de la longitud que tenga ese string. Lo más eficiente es crear una cadena que sea mutable, que sea dinámica, que no tenga que yo estar creando diferentes objetos, y de esta manera vamos pegando a través del String Builder, así como dice el método append. Vamos a ir concatenando pequeñas cadenas y al final vamos a tener una cadena que es la que vamos a mostrar. No voy a poner ahorita todos los datos, voy a poner solamente un letrero que dice la persona X nombre o get nombre, para que me retorne el nombre, tiene, y ya vamos a utilizar el método getEdad para visualizar la edad o los años que tiene. Vamos a acomodar ya nada más el código. Ya sabemos que estamos utilizando en este caso un punto para utilizar el método append consecutivamente. Lo podemos hacer de manera separada. Yo lo quise hacer así y nada más acomodamos el código para que sea más legible. Al final el String Builder lo convertimos a un string y podemos ver el resultado. Vamos a probar el ejercicio, guardamos y ejecutamos. Y el resultado ahí lo vemos. La persona Sergio Martínez tiene 43 años. Es decir, me calculó la edad que depende de la fecha de nacimiento. Es un atributo dependiente. Por lo tanto, no es factible ponerle un setter. No todas las clases deben de tener atributos con setters y getters. En algunos casos sí, en algunos casos
vamos a toparnos situaciones como esta en donde hay una dependencia de un valor con respecto de otros, como puede ser el área y el perímetro de alguna figura. Dependiendo de la figura se va a calcular esa área y ese perímetro. Por ejemplo, en el caso del círculo tendríamos que utilizar el radio para calcular esa área y ese perímetro, y son valores dependientes al radio. Ahora vamos a ver una versión sobre este mismo ejercicio utilizando clases un poquito más modernas, por así decirlo, aunque en realidad surgieron a partir de la versión 8 de Java. Ya tienen un tiempo. Vamos a utilizar clases que pertenecen al paquete Java Time. En este caso voy a utilizar local date, y vamos a ver que la conversión que hicimos acá arriba es mucho más sencilla utilizando estas clases. Voy a utilizar una segunda versión para obtener la edad utilizando las clases local date. Entonces definimos aquí la clase public y va a retornar un integer. Ponemos el comentario. Buena costumbre poner el comentario, y podemos indicar el valor de retorno. Si recibe parámetros también indicamos, y esto me sirve también para la parte de la documentación. Muy bien. ¿Cómo vamos a obtener la edad? Muy sencillo. Vamos a obtener la fecha actual con un local date, y en lugar de un constructor vamos a utilizar la misma clase local date con un método que se llama now, es decir, ahora. Now me va a retornar la fecha actual, en este caso la fecha del sistema. Se llama también local date porque la puedo configurar o obtener con algún local. Esto quiere decir con alguna región geográfica o algo por el estilo, si estamos trabajando en un sistema que va a trabajar con otra zona horaria, por ejemplo. Ahora vamos a crear un periodo. Este periodo ya me va a dar todo lo que yo necesito para obtener la edad. Este periodo es una clase también que pertenece al paquete Java Time. Entonces declaro mi objeto age, que sería la edad, del tipo periodo, y vamos a utilizar fecha de nacimiento, que es también del tipo local date ahora, y utilizando el método until y le pasamos today, vamos a obtener un periodo desde la fecha de nacimiento hasta la fecha actual. Este periodo automáticamente me va a devolver diferentes valores, como son los años que han transcurrido, que es lo que vamos a retornar aquí, y como vemos también me retorna los meses y los días que han transcurrido desde su fecha de nacimiento, entre otras cosas. Existen más clases en el paquete Java Time que me permite trabajar con fechas. Es un caso muy particular el trabajar con fechas. Depende para lo que lo vayamos a utilizar. Aquí nada más modificamos los getters y setters para que trabajen también con local date. Vamos a comentar todo este código. Y vamos a aprovechar para generalizar la parte, bueno, aquí también vamos a crear la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento también la vamos a crear con un local date, utilizando el método of, y le vamos a pasar tres parámetros que serían el año, el mes y el día. En este caso el mes lo vamos a pasar a través de una clase month, que va a tener las constantes referentes a los meses del año. Le ponemos igual 20 de mayo, nada más ponemos antes bueno, aquí reparamos importaciones para importar local date, ya dijimos del paquete time, Java Time. Y aquí, bueno, también recuerden que las constantes siempre van con mayúsculas por estándar, ¿no? Si alguna vez se define o el programador define una constante con minúscula, el programa va a funcionar, pero es un estándar de programación. Ok, ya creamos otra vez nuestra clase persona, vemos que nos arroja el mismo resultado, mandamos exactamente la misma fecha de nacimiento. Y ahora, como les decía, vamos a generalizar el código para mostrar los detalles, este que está aquí abajo, porque puedo crear entonces diferentes objetos de la clase persona con diferentes fechas de nacimiento, obviamente con diferentes edades.
Y vamos a sobreescribir aquí un método que se llama toString. Todas las clases de Java contienen este método, ya que como parte de la definición del lenguaje, todas las clases, aunque yo no lo indique, heredan de una clase genérica que se llama object. Entonces aquí estamos sobreescribiendo ese método object que nos va a retornar un string formateado con los datos que yo necesite y los puedo mostrar en consola directamente. Es decir, este método me permite crear una representación en string del objeto para ver sus atributos o algunos de sus atributos o todos los atributos. Incluso me puede servir para retornar diferentes formatos en string, como puede ser JSON o un XML, como ustedes gusten. Nada más hay que trabajar un poquito aquí en los datos que vamos a mostrar y cómo los vamos a mostrar. Aquí nada más vamos a poner los datos de la persona, vamos a poner el nombre, vamos a agregar también la fecha de nacimiento, que por default el local date me lo va a retornar en el formato año, mes, día, que generalmente los lenguajes de programación lo utilizan así. Más adelante vamos a hablar por qué. Ya si lo queremos formatear de otra manera o ponerle un formato en diagonales con año, con día, mes, año, lo podemos hacer, o con guiones. Esto ya depende del uso que nosotros le vayamos a dar. Entonces agregamos la fecha de nacimiento, que nos muestre la fecha de nacimiento. Ya no hacemos referencia a ningún objeto, si se dan cuenta. Vamos a quitar la X, que sería el objeto, porque los métodos getNombre, getFechaNacimiento, getEdad se encuentran directamente en la clase que estamos. En dado caso, lo que pudiéramos agregar es la palabra reservada this para indicar que hacemos referencia a el método que se encuentra en la clase en la que nos encontramos. Finalmente vamos a hacer que esto retorne el string que debe mostrarnos en consola. Y este método genérico entonces ya me sirve para mostrar diferentes objetos que sean de la misma clase o de cualquier otra clase que implemente un método toString. No tengo que hacer ningún tipo de conversión, simplemente utilizo el system.out.println, le pongo el objeto que quiero mostrar y ahí me pone todos los datos correspondientes a como lo indiqué. Aquí nada más vamos a hacerle un pequeño espacio después del nombre porque lo juntó. Y listo. Entonces podemos, como les decía, vamos a hacer otra prueba más. Ahí está, ya con el nombre separado. Ahora sí, vamos a crear otro objeto de la misma clase, otra instancia de la clase, como diríamos. Copiamos este renglón. No podemos utilizar la misma variable, en este caso la variable va a ser y. Vamos a poner otro ID cualquiera. Vamos a utilizar aquí otro nombre. Puede ser María Domínguez, vamos a ponerle. Y vamos a cambiar también la fecha de nacimiento. Aquí ya es más sencillo porque solamente tengo que modificar el año. Vamos a poner 1992. Vamos a ver las constantes de los meses que están en la clase month. Y en este caso vamos a decirle que es de julio. Julio 15. Muy sencillo, volvemos a copiar la línea system.out.println. Ahora vamos a mostrar los datos del objeto y, que es María Domínguez. Ejecutamos el código y ahí tenemos el resultado con la edad de 31 años y 43 años. Listo, y este es el ejercicio de ahora. Más adelante vamos a ver quizás un video en donde expliquemos algunos detalles más acerca de este ejercicio. Espero les haya gustado. Déjenme algún comentario. Díganme qué pudieron haber hecho mejor o cómo interpretarían esto que ustedes vieron en el ejercicio. Y si ya conocían estos conceptos de la programación orientada a objetos. ¿O tú qué opinas? Recuerda que estás en el ritual del programador.